El cristianismo puede presumir de muchas leyendas de reliquias maravillosas. Piezas de historia viva que, de acuerdo con la tradición, nos hablan de la gloria divina en pleno siglo XXI. Algunas, como el mítico Santo Grial, están perdidas en la espiral del tiempo. Otras más permanecen guardadas en secreto en alguna bóveda oscura. Pero hay otras que están ahí, casi al alcance de la mano, pruebas palpables del misterio que aún rodea el quehacer humano. Quizá ninguna reliquia ha despertado tanta polémica y tanta pasión como el sudario de Turín, la sábana santa que, de acuerdo con la fe, sirvió para cubrir el cuerpo de Cristo apenas bajo, ya fallecido, de la cruz. La imagen del sudario es, en efecto, impresionante. A lo largo de sus más de 4 metros de longitud se aprecia claramente la imagen de un hombre de aproximadamente 1,80 m de estatura, descansando tras la llegada de la muerte. Lleva el rostro barbado y el cabello largo. A lo largo del cuerpo tiene distintas heridas, todas en perfecta concordancia con lo que los evangelios describen en la agonía y muerte del hombre que marcó para siempre la historia humana. Para los creyentes, ese hombre de grandes ojos y nariz pronunciada no es otro que Jesucristo. Pero ¿cuál es la historia real del Santo Sudario de Turín? ¿Cómo es que esa imagen sobrecogedora terminó estampada en aquel largo trozo de lino? ¿Se trata realmente de la impresión indeleble del cuerpo post-mortem del fundador del cristianismo? ¿O es, como dicen los escépticos, solo una notable pieza de arte, creada precisamente para conmover a millones y millones de fieles a lo largo de los siglos? La polémica alrededor de la historia perdida del Santo Sudario de Turín comienza a finales del siglo XIX, cuando la invención de la fotografía permitió la obtención de las primeras imágenes detalladas de esa tela legendaria. A finales de 1898, un fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia obtuvo un inusual permiso de la jerarquía católica para fotografiar el sudario. Después de varios intentos con diferentes iluminaciones y tiempos de exposición, Pia obtuvo una imagen en negativo que a partir de ese momento daría la vuelta al planeta. En el negativo de Pia se observaba el rostro de un hombre con barba, con los ojos cerrados y heridas claramente marcadas en la frente, congruente con el que, de acuerdo con los evangelios, debió ser la expresión en el rostro de Cristo momentos después de finalizada su agonía en aquella cruz. Pero no solo eso. El negativo también reveló otras características físicas correspondientes a la historia de los últimos momentos de vida de Cristo. La espalda estaba destruida a latigazos, las manos y los pies heridos, los hombros lacerados. En suma, la imagen era perfecta. Parecía, en efecto, un retrato del cuerpo de un hombre brutalmente torturado y crucificado después. ¿Acaso era posible que aquella imagen fuera en realidad la impresión dejada por el cuerpo del Nazareno casi 2000 años atrás? Para tratar de encontrar una respuesta hay 2 preguntas clave. ¿Con qué material se hizo la imagen? ¿Y cuál era la antigüedad de la tela? Es alrededor de esas 2 grandes interrogantes que se ha desarrollado la histórica polémica del Santo Sudario de Turín. La primera referencia histórica existente sobre la sábana santa data del siglo XIV, cuando apareció en la iglesia de Lirey en Francia. En los 1300 años que existen entre la estancia del sudario ahí y la muerte de Cristo, hay pocas menciones a una tela que cubriera los restos del fundador del cristianismo tras su muerte. Algunas, sin embargo, son notables. Desde los evangelios hasta diversos testimonios provenientes del siglo XIII, sin duda existen referencias a algún tipo de sábana o pañuelo que cubrió el cuerpo de Cristo. ¿Pero se trata del sudario que ha llegado hasta nuestros tiempos? La primera línea de investigación sobre el sudario tiene que ver con las características físicas del sujeto en él representado y la concordancia histórica de las heridas que muestra. En otras palabras, ¿es creíble que la imagen represente a un hombre asesinado en Judea hace 2000 años? La evidencia que usan los defensores de la autenticidad de la sábana santa es la localización de las heridas en las muñecas del hombre. Es verdad que durante la Edad Media, periodo en el que según los escépticos fue creado el sudario, la enorme mayoría de los pintores representaban las lesiones de la crucifixión
no en las muñecas sino en las palmas de las manos. Pero eso es un error histórico. Los romanos, brutales, clavaban las extremidades superiores precisamente en las muñecas, entre el cúbito y radio, sitio más resistente a la postura cruel que mantiene el crucificado bajo la gravedad. El hecho de que el hombre del sudario presente heridas en las muñecas es para los creyentes una importante prueba de su autenticidad. Y eso no es todo. Las dimensiones antropométricas del hombre en el sudario también son verosímiles. Se trata de un hombre de no más de 40 años de edad que mide alrededor de 1,80 m, alto por cierto para la época del Jesús histórico. ¿Y qué hay de las manchas de supuesta sangre en el sudario? Es aquí donde la cosa se complica. Hay quien dice que las manchas son en efecto sangre tipo AB. El problema con esa explicación es que ese tipo de sangre es una combinación relativamente reciente. Es hasta el año 700 de nuestra era cuando aparece la primera evidencia de la existencia de ese código sanguíneo. Y aunque otros estudios posteriores concluyeron que las manchas eran realmente sangre, el dato importa poco para los creyentes. En cualquier caso, dicen, podría tratarse de sangre usada por un artista osado y creativo ya en el siglo XIV. La única posibilidad para determinar la autenticidad de la sábana santa era realizar la prueba de carbono 14. Cuando la polémica alrededor del Santo Sudario de Turín estaba por cumplir un siglo, un grupo de expertos decidió finalmente usar el más avanzado sistema de verificación científica para juzgar la legitimidad histórica de la sábana. En 1978, la Iglesia fundó el proyecto de investigación del Sudario de Turín, en un inusual intento por poner a la ciencia al servicio de la historia de la religión. El plan, que involucró a varios laboratorios de renombre, se llevó casi 10 años de polémicas, discusiones para tomar forma después de manera definitiva. Para finales de la década de los 80, el grupo de científicos eligió a los expertos Franco Testore y Giovanni Righi para obtener la muestra que se sometería a la prueba de carbono 14, mediante la cual es posible determinar casi sin duda alguna la edad de un artefacto. Se obtuvo una franja de 8 centímetros de longitud por 1,5 de grosor. Esa muestra se envió a los 3 laboratorios elegidos para el estudio. Uno en Tucson, Estados Unidos, otro en Oxford, Inglaterra, el último en Zúrich, Suiza. Durante poco más de 4 meses el mundo esperó ansioso el resultado. Si los laboratorios determinaban que el lino de la sábana santa tenía 2000 años de antigüedad, las posibilidades de que aquel fuera realmente el cuerpo de Cristo crecerían de manera exponencial. El 13 de octubre, en una conferencia de prensa, la Iglesia anunció el resultado. Casi de manera unánime, los 3 laboratorios asignaban al siglo XIV como fecha probable del origen de la sábana. Justamente como los escépticos habían argumentado por décadas, la tela era aparentemente producto no de la Judea del siglo I, sino del final de la Edad Media. La noticia fue un balde de agua fría para los fieles de la historia del Santo Sudario. Pero no fue ni por asomo el final del debate. Casi de inmediato una serie de expertos comenzaron a cuestionar los resultados. Uno de los primeros reparos tuvo que ver con el posible efecto que pudo haber tenido en la tela el célebre incendio de 1532, que cerca estuvo de consumir el sudario y cuyas consecuencias son todavía visibles en la tela. Para quienes defienden esa teoría, el fuego pudo haber modificado de manera considerable la lectura de carbono 14. Otros más señalan que los análisis de los 3 laboratorios cometieron inconsistencias que hacen imposible asegurar que sus resultados son confiables o concluyentes. Pero el reparo más interesante, el reparo más provocador es el de quienes aseguran que ningún resultado obtenido de un fragmento tan cercano a la orilla del sudario puede considerarse digno. El trozo, dicen, pudo haber sido parte de una tela distinta. La única manera de comprobar a ciencia cierta de qué año data la sábana santa, dicen ellos, sería recortar una pieza del área central, donde, de ser cierto el origen mítico del sudario, la tela entró en contacto con el propio cuerpo de Cristo. Y esto coloca la polémica en una disyuntiva de imposible solución. Es muy poco probable que la Iglesia acepte recortar la imagen del hombre del Santo Sudario. Aquello sería una profanación. Para complicar más las cosas, ya en pleno siglo XXI,
Varios artistas aseguran haber podido reproducir fielmente el sudario con técnicas no actuales, sino disponibles hace siglos y siglos. La Iglesia responde siempre de la misma manera: es imposible replicar el sudario. Así, a final de cuentas, el camino termina donde empezó, en la práctica misteriosa de la fe.